Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola a todos los que nos escuchan en donde estén, que estén disfrutando. Mi nombre es Luz María Sierra, soy directora del periódico El Colombiano y hoy tengo un invitado muy interesante. Se trata de Alejandro Gaviria, el exministro Alejandro Gaviria. Hasta hace 5 meses fue el ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro y desde entonces hasta ahora escribió un libro. Y en ese libro, que se basa en los 7 meses que él pasó en el gobierno, pues cuenta una infinidad de detalles, trae unas reflexiones muy interesantes para entender lo que está ocurriendo hoy en el país. Alejandro, muy bienvenido a Charlas de Domingo. María, muchas gracias por la invitación. Complacido de poderlos acompañar y hablar un poquito sobre el libro y sobre el país y sobre lo que viene. Claro, es que Alejandro, además porque es que este libro tiene un valor adicional, que usted se había graduado ya como visionario en el 2022, cuando le dijo, pues cuando usted escribió el gobierno de Petro y es idéntico, dijo, pues para recordarle a los oyentes que no se acuerdan, usted dijo el primer año Petro nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno, como en efecto pasó con ustedes con la salida de la coalición de los liberales, y Petro empieza a tuitear como loco y básicamente ese es el conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando en torno al Twitter de Petro y no se hace nada. Entonces, como usted ya es autoridad en la materia, pues el libro uno lo lee con mucho más interés. Eso fue incluso en 2021, eso fue creo que en noviembre del año 2021 en una entrevista con Juan Piz González. Imagínese. Entonces, después de ese pronóstico que resultó acertado, y luego de uno leer el libro, uno termina por preguntarse, ¿será usted se equivocó entrando al gobierno? ¿Cree que se equivocó entrando al gobierno? María, yo en todo caso quiero ubicarme en ese momento. Es 2022, había pasado la primera vuelta presidencial, las opciones que tenía Colombia eran complejas y problemáticas. Y yo recuerdo una reunión, esto fue 2 días antes de la segunda vuelta presidencial, había exministros, muchos de ellos de extracción o origen liberal, intelectuales, gente que tenía alguna experiencia en política pública, y había una promesa de un gobierno que iba a llevar a un acuerdo nacional. Y a mí siempre me ha gustado, Luz María, los acuerdos parciales entre personas diferentes, que tienen diferentes visiones del cambio social. Yo he sido, por mi formación, por lo que he leído, por la vida un poco más incrementalista, yo creí en esa idea. Uh-huh. Hoy podría decir en retrospectiva que tal vez fue ingenuo, pero yo creí en esa idea y decir en retrospectiva que me equivoqué, yo creo que es facilista de alguna manera. Yo me tengo que ubicar con la información que tenía en ese momento. Estaba José Antonio Campos, estaba Cecilia López, uh-huh. Había gente que había trabajado en otras campañas, había un esfuerzo, creo que en su momento, yo no sé si con algún objetivo electoral, de unir fuerzas distintas en una idea de cambio, que era lo que el país estaba demandando. Entonces, yo dije esta semana en una entrevista que si supiera lo que hoy sé, quizás no habría entrado. Uh-huh. Pero siempre esa inteligencia retrospectiva es muy fácil de practicar. Y quizás yo con la misma información que tenía en ese momento, en los meses de junio y julio de 2022, quizás habría tomado la misma decisión. Sí. Su teoría, de hecho usted cuando entró también habló, o yo no sé si coincidió una declaración que usted dio con su entrada, sobre la teoría de la explosión controlada. Un poco usted argumentó, pues aquí hay una explosión, algo en ebullición, un poco inspirado en el tema del estallido social. Pues participemos de este proyecto que lo que quiere es hacer una explosión, que sería como una explosión controlada. ¿Usted sigue creyendo, después de este tiempo, en esa teoría de la explosión controlada? La explosión controlada era una teoría de canalizar el descontento, era una teoría de entender también, y yo creo que Luz María, esto desde un punto de vista como de nuestra democracia.
Yo veía en su momento, y yo creo que hay algo todavía de cierto en eso, que había sectores de la población estructuralmente excluidos, por ejemplo, en la periferia de Colombia, en el Pacífico y en el Caribe, que veían en Petro una figura distinta, que veían en él por lo menos una ilusión de inclusión. Yo decía, eso es bueno para la democracia colombiana, porque al creer en el gobierno, al creer en la figura del presidente, creen en la democracia y renuevan la confianza en el Estado. Y eso es lo que estaba detrás de esa teoría de la explosión controlada. Es decir, el presidente Petro, y eso lo tenemos que aceptar, eso es una realidad política innegable, representaba y sigue representando en algunos casos para muchas personas una idea de un gobierno de cambio, de algo distinto. Que hoy sigo pensando que ha pasado un año después, yo creo que han pasado dos cosas que eran difíciles de prever. La primera, Luz María, que en el tema de lo que podríamos llamar la estabilidad macroeconómica, la explosión sí está controlada. El país tiene, por ejemplo, una última cifra del desempleo que en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas es la más baja en este siglo. La inflación viene cayendo, las cuentas externas y las cuentas fiscales están más o menos en orden. Políticamente hay un desacuerdo grandísimo, o sea, la coalición de gobierno no le funcionó al gobierno y eso me preocupa hacia adelante, ahora podemos hablar un poquito de eso. Y los temas de seguridad no están bien. Entonces, yo lo que quisiera con esto es decir, siempre estos balances son sutiles y necesitan matizarse. Esto es, yo no tengo grandes preocupaciones por ahora, y digo por ahora y lo enfatizo en el tema económico, sí muchas preocupaciones en el tema de seguridad, preocupaciones sectoriales, la salud una de ellas, pero no solo, y muchas preocupaciones en el tema de seguridad. Pero ¿qué explicación tendría usted, ya que estuvo en el gobierno y que ha estado tanto en la primera línea del acontecer político del país, para eso, para el llamado estallido social o el estallido social, que de pronto llega Petro a la presidencia y ya no hay protestas sociales cuando los indicadores no han cambiado? Es decir, no hay mejores circunstancias para los jóvenes ni para las madres cabeza de familia. ¿En algún momento ha pensado que ese estallido social es parte de esa manera de Petro y del grupo político que lo acompaña de exacerbar un poco los ánimos de la gente más vulnerable, creándole unos ideales difíciles? Porque ¿de qué otra manera se puede entender que durante este año no hayamos tenido algo parecido al estallido social, si las condiciones son las mismas? Yo diría dos cosas, Luz María. Primero, yo creo que sí ha existido una recuperación de la economía colombiana muy rápida después de la pandemia. Incluso una fortaleza en nuestra economía, no necesariamente tiene que ver con Petro, uno podría decir no tiene que ver con Petro, pero las condiciones hoy sí son mejores o más favorables que las que teníamos en 2021 a la salida de la pandemia. O sea, esa recuperación, esa fortaleza de la economía colombiana, esa capacidad de generar empleo, sobre todo en los sectores de servicios urbanos, ha sido incluso para muchos economistas sorprendente. Entonces yo haría como esa nota de pie de página. Y la segunda, que así es la política. O sea, la política es... Puede haber dos gobiernos que hagan lo mismo, pero que sean juzgados y percibidos de manera diferente. Entonces, un poco en tu pregunta, yo encuentro justificación para esa misma hipótesis de la explosión controlada. Es que no solo porque hubo un esfuerzo deliberado por inflamar los ánimos de algunos grupos, que sí lo hubo, sino también porque al gobierno actual algunos grupos le dan el beneficio de la duda que no le daban al anterior. Entonces yo creo que esas son como las dos explicaciones, que las cosas han mejorado y que se le está dando al gobierno por ahora, porque yo creo que ya estamos viendo que la cosa está complicada. Hoy, por ejemplo, está tomada la vía panamericana de nuevo, pero que por ahora ha existido un beneficio de la duda. No va a durar mucho, en mi opinión. Bueno, no nos asuste que con sus capacidades de pronóstico o por lo nos menos asusta un poco. El beneficio de la duda, la gente comienza a cansarse, claro, y las demandas de cambio van a exigir resultados. Sí, la gente no sigue... Un poco en el libro lo que presenta es un gobierno muy bueno para hacer ciertos actos simbólicos que permiten quizás renovar esas ilusiones, pero menos bueno para dar resultados reales y una respuesta efectiva a las demandas de la sociedad. Sobre ese tema le quiero preguntar más adelante, pero le quería preguntar antes,
por qué decidió escribir el libro. Usted lo explica un poco en el libro mismo. De hecho, el libro lo tengo en mis manos, se llama La explosión controlada, haciendo referencia a esto de lo que estábamos hablando, y tiene un subtítulo que se llama La encrucijada del líder que prometió el cambio. ¿Usted por qué siente finalmente que escribió el libro? Yo sé que usted es una persona que le encanta escribir y eso pues me imagino que es parte de la razón, pero también necesitaba una suerte de exorcismo, de darle una explicación al país o ¿a qué se debió? Yo creo que uno, lo primero, tú ya lo dijiste, me ha gustado escribir siempre y siempre en mis diferentes facetas, incluso como funcionario, he escrito. La segunda, Luz María, que yo cuando salgo del gobierno, mucha gente comenzó a preguntarme a cualquier parte que yo iba, bueno, ¿qué va a pasar? Yo vi una demanda grande por tratar de entender en este momento de incertidumbre, en esta encrucijada, respuestas para entender un poco qué era el gobierno, hacia dónde iba. Y fue una respuesta a eso. Catarsis personal o que yo quisiera darle una explicación política, quizás algo de eso había, pero no fue la razón principal. Como que yo sentía que yo tenía que dar una explicación o que había una rendición de cuentas que tenía que hacer, no tanto, aunque entiendo que muchas de las personas que me apoyaron a mí en la consulta del centro político, muchas de ellas habían sentido decepcionadas por mi paso a la política y aquí quizás encontraran una respuesta, pero no fue esa la intención principal, lo digo con sinceridad. Sí, pues de hecho porque al uno leer el libro, pues que se los recomiendo a quienes nos escuchan, está lleno de muchas reflexiones de toda índole, de política, personal, pues se lee de manera muy agradable y muy fácil. A pesar de que es filosóficamente, tiene unos apartes filosóficos como muy profundos. Pero en el libro, ¿qué descubrió usted? Pues después de uno leer el libro, de todo esto, ¿qué descubrió usted que no hubiera intuido antes o que usted no supiera de antes en su paso por el gobierno? Yo, Luz María, conté el libro porque tenía pues una historia personal que contar. Pero uno siempre, cuando está contando estas historias, descubre cosas. Y yo, por ejemplo, en el último capítulo hago una reflexión sobre ciertos momentos muy temprano en el gobierno cuando yo me empecé a desconectar emocionalmente, uno podría decir incluso espiritualmente del gobierno. Eso yo no lo había racionalizado plenamente, por ejemplo. Empecé también a descubrir las dificultades políticas de este tipo de alianzas. O sea, cuando se juntan dos visiones del cambio social tan diferentes, la mía más incrementalista, yo creo en el reformismo democrático, en el reformismo permanente, la otra un poco más revolucionaria, más del cambio de todo. Esa conversación es difícil. En el libro hay una reflexión sobre eso, sobre si el progresismo y lo que a mí me gusta llamar el liberalismo clásico más centrado en otra visión del cambio social pueden conversar o no. Y yo lo que intuyo, lo que está en el libro es que ese tipo de alianzas pueden ser posibles, pero son precarias y quizás siempre se van a terminar rompiendo. Hay una reflexión sobre eso también. Hay una reflexión. Sí. No, es que quería preguntarte, mencionas que al final del libro haces unas referencias de cuando sentiste que comenzaste a desconectarte del gobierno. Y si no estoy mal, es la visita que hicieron a San Andrés y Providencia. Sí, una visita que tuvimos a San Andrés y Providencia, era el primer mes de gobierno. Tuvimos la oportunidad de compartir con los funcionarios que estaban saliendo y nosotros que estábamos llegando. Me pareció que durante el día siempre tuvimos un entendimiento y había un entendimiento de parte y parte. Nosotros tratando de ponernos en los zapatos de los funcionarios que habían trabajado un año y entender las dificultades y complejidades que ellos habían enfrentado y ellos tratando de entender un poco las demandas sociales que teníamos nosotros, incluso lo que exigía la población. Y después hubo una declaración del presidente Petro que me pareció injusta con quienes habían trabajado. Y yo hice una reflexión, incluso hay una libreta que yo tenía que mencioné en el libro. La libreta naranja. Dije, creí o intuí, o así lo apunté, que habíamos sido injustos. Y quizás un gobierno que estaba hablando tanto de justicia, ser injusto con algunos funcionarios que le habían dedicado la vida a eso, fue una inquietud que yo no articulé en su momento plenamente, pero que salió a relucir a la medida que estaba escribiendo el libro. Que usted ahí revela como un rasgo del carácter del presidente y es como que en su ánimo de criticar, de cuestionar a quienes él considera
sus adversarios, pues no termina viendo la generalidad de la situación, sino que trata de buscar como el problemita para fustigarlos y termina siendo injusto. Cuando él había sido congresista, quizás Luz María, en el Congreso ese es el papel, de poner el dedo en la llaga, de señalar. La política también necesita ese tipo de personalidades, pero a la hora de gobernar las demandas son otras y el quehacer es distinto. Uh-huh. También yo fui descubriendo a medida que iba escribiendo el libro esa faceta del presidente que yo no la había entendido plenamente y que yo en algún momento la describo como la soledad de la elocuencia. Uh-huh. Presidente que en esos escenarios, sobre todo en los escenarios internacionales, cuando él trata de diagnosticar el país, de describir sus problemas, de describir la forma como nos relacionamos con el mundo se relaciona con nosotros, él lo hace bien. Uh-huh. Pero de allí no se desprenden medidas de política pública que vayan a llevar a un cambio de verdad. Uh-huh. Y hay esta frase que yo había leído por allá en una descripción del presidente de México, Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel López Obrador, que decía: el cambio no es solo voluntad y teatro, necesita algo más, necesita aplicación a los temas de las políticas públicas. Uh-huh. El presidente parece no gustarle ese tema. La política pública, práctica, la focalización, conseguir el presupuesto, hacerle el seguimiento, hacer la evaluación de impacto, ver qué está pasando, ajustarla porque no siempre las intenciones iniciales coinciden con lo que uno encuentra en el territorio. O sea, yo siempre he tenido, por mi experiencia como funcionario, una idea de la complejidad de las políticas públicas, de que hacer el cambio cuesta trabajo, es difícil y generalmente las intenciones no siempre coinciden con lo que uno logra. Y por lo tanto necesita un ajuste y una adaptación permanente. Sí, usted utiliza varios conceptos interesantes. Uno habla de las utopías regresivas, por ejemplo, y pues quiero leer para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando. Usted hace referencia a Felipe González, el expresidente de España, que las denominaba así, y dice usted que las utopías regresivas resumen los extravíos de los reformistas dogmáticos que terminan causando mucho sufrimiento humano en la búsqueda de un modelo sistema perfecto. ¿Usted cree que Petro es un hombre de utopías regresivas que plantea paraísos un poco ideales pero pues irrealizables y que pueden llevar a problemas graves? Yo traigo a cuento esta idea de las utopías regresivas que se la escuché por primera vez a Felipe González, creo que fue en el año 2015-2006 en una conferencia en Cartagena. La traigo a cuento a propósito de la reforma a la salud, que en teoría postula un sistema perfecto, pero que en la práctica puede ser eso, o sea, puede llevar a que estemos peor de lo que estamos, o por lo tanto, o peor que algunos de los avances que ha tenido el país vayan a perderse. En algún momento digo que la idea como está concebida de la paz total puede ser también una utopía regresiva. O sea, que uno plantea la paz total, la paz con todos los grupos, la paz que de alguna manera logre atacar todas las causas estructurales de nuestra violencia, en la que llevamos por muchos años, pero que en ese propósito abarcador, utópico, idealista, terminemos con más violencia de la que tenemos hoy en día. O sea, son temores que yo planteo en general, pero sobre todo que aluden a dos temas que son cruciales. El tema de la salud, que ha sido quizás la reforma más controvertida que ha presentado el gobierno, y el tema de la paz total, que ha sido quizás su política más ambiciosa, tanto que en algún momento yo describo que el nombre del plan de desarrollo no iba a ser Colombia Potencia de la Vida, sino paz total, porque es una idea que ha acompañado los propósitos del gobierno del comienzo. Sí, usted también menciona sobre este mismo tema del que estamos hablando, habla de la pasión por lo imposible, y se refiere como que Petro fuera un apasionado de lo imposible. Y yo me preguntaba, ¿cómo se concilia eso de ser supuestamente una persona muy inteligente como lo ha sido Petro, como lo ha demostrado ser Petro? ¿Cómo esa inteligencia pues se debería para un gobernante expresar en resolver problemas, no en crearlos?
No sé cómo describiría usted a Petro, qué es lo que pasa en él, que siendo tan inteligente, ¿por qué se dedica a lo imposible? Esa pasión por lo imposible que yo describo, lo tenemos que aceptarlo, María, ha tenido réditos políticos para el presidente. O sea, el alcalde de Bogotá, fue presidente de Colombia, le ha servido políticamente. Y lo que yo planteo en el libro es una tensión entre esas ideas que fueron eficaces políticamente, pero que ya no lo son tanto a la hora de gobernar. Y entonces están estas dos personas, el que quiere ser pragmático a veces, pero que de alguna manera se da cuenta que está traicionando sus ideales y su historia política, entonces se devuelve. Y en esa tensión pasan los meses, ¿no? Y el gobierno está de un lado para otro. Yo cuento una historia. Cuando estuvimos en las discusiones que fueron muy intensas al interior del gobierno sobre la reforma a la salud, 7, 8 reuniones, algunas de ellas de muchas horas. Recuerdo una que tuvimos aquí en la Hacienda Grande, en las afueras de Bogotá, una discusión de 7 horas con varios ministros. Y el presidente Petro parecía darse cuenta que la reforma como estaba siendo concebida por la ministra de entonces era una reforma que iba a ser de un lado inviable políticamente y de otro lado no iba a llevar a resultados o mejores resultados en el sistema de salud. Y él dice, nos chichipateamos. Pero viene después esa idea, esa otra cosa, ese idealismo, y mucha gente diciéndole que no puede traicionar su historia política, y el presidente ambivalente de un lado para otro, y termina, en última instancia, volviendo a la utopía regresiva. Esto es dándole la razón, como ocurrió a Carolina Corcho. Claro, es que en el libro una parte reveladora... Entonces yo describo en el libro esa tensión, Luz María, esa contradicción, esa idea entre... Incluso yo hablo de una figura trágica, porque es él como si intuyera que para poder ser eficaz tiene que traicionarse un poco esas ideas y volver a la figura más pragmática, pero no logra llegar plenamente a eso, a hacer ese cambio, a hacer ese tránsito hacia el pragmatismo que necesita necesariamente un gobernante. Su inteligencia le permite ser inteligente, pero al final decide tomar el otro camino porque le es más rentable, es lo que te entiendo. Le puede ser más rentable políticamente. Todos construimos, y sobre todo las figuras políticas y las personalidades políticas, el presidente Petro es muy consciente de eso, una historia patria de nosotros mismos. Y la historia que ha construido el presidente Petro de sí mismo, el relato en el que él está instalado, es un relato del cambio, es un relato de una personalidad política que va a romper la historia y la va a partir en dos. Y ese relato no parece ser muy consecuente con la idea del reformista que simplemente ha hecho unos ajustes y logra construir sobre lo construido, y de esa manera se va dando el cambio, como una especie de acumulación. Esa idea incrementalista del cambio social no parece ser coherente con la narrativa o el relato que él ha construido de sí mismo, y el que él cree que le permitió llegar a ser presidente de la República. Sí, en algún momento nosotros en el editorial planteábamos que Petro estaba un poco preso de esa narrativa que había construido, pero no quiero dejar pasar que usted hablaba del tema de la reforma a la salud, porque por primera vez también en el libro pues vemos detalles de lo que propició, de cómo se dio su salida, a pesar de que todos sabíamos un poco qué había ocurrido, pero no teníamos detalles, pues la lucha que ustedes dieron para introducir 1, 2 o 3 artículos que hasta el último día les decían que sí, pero no aparecían publicados cuando se presenta la reforma un lunes, luego los sientan de urgencia ya cuando la gente está en la plaza esperando la presentación de la reforma y ustedes pues a última hora redactando 2 artículos de algo que venían hablando desde hace meses. Eso retrata un poco todo lo que estamos hablando y lo que usted plantea en su libro, un poco la ideologización del tema, la improvisación de alguna manera, la falta de no querer cambiar, de no escuchar, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. Nosotros habíamos trabajado en un proyecto o en un documento, en un memorando, podría decirlo así, de 17 páginas, que incluía nuestras preocupaciones conceptuales, pero también una propuesta de artículos de reforma a la reforma a la salud, por decirlo de alguna manera.
Tuvimos muchas reuniones, la última la tuvimos un día viernes, la ministra de Salud dijo yo voy a introducir los cambios según las infinitas reuniones que hemos tenido. Llegamos al día lunes y nos dimos cuenta al mediodía que ninguno de los artículos, ni sugerencias, ni recomendaciones, ni propuestas habían sido incluidos. Eso generó, por supuesto, en alguna parte del gabinete una reacción y tuvimos una reunión, recuerdo bien, en la oficina de la jefe de gabinete, tratando de incluir algunos artículos a la carrera, pero era simplemente para dejar una constancia, no tenía sentido, era una especie de teatro, mientras del otro lado la gente ya estaba esperando que pasáramos a la presentación o radicación de la reforma a la salud. Incluso hay en el libro una fotografía que yo tomo desde una de las ventanas de la Casa de Nariño ese día. Un poco inverosímil aquella situación. Sí. Sí, Alejandro, porque de hecho usted menciona desde la reforma a la salud y el otro tema que también genera preocupación al leer su libro o que usted mismo lo ha expresado en esta entrevista es el tema de la paz total. Y tal vez uno de los apartes más ácidos de su libro es el que se refiere al tema de la Gato Pardo y de Lampedusa, porque usted más o menos termina diciendo que el cambio frustrado lo sabía bien Lampedusa había llevado a Italia al fascismo, un poquito diciendo que el libro, pues hay una transición en la cual las cosas buenas se arrojan a la basura con las malas, al mismo tiempo que surge una nueva élite política que replica los peores defectos de los antecesores. Es decir, usted realmente en el libro hace un poco de magia porque coge como con guantes de seda, escribe con guantes de seda, escribe muy elegante, palabras muy bonitas, pero son, pues son potentes, es decir, son realmente señalamientos muy potentes. Y en este caso, ¿usted sí cree que el tema de la paz total o estos cambios frustrados o estas propuestas, estas promesas frustradas lleven a Colombia a una situación extrema? Voy a hacer un pequeño paréntesis literal en esta conversación, Luz María. Yo empecé a escribir este libro recién salido del gobierno. Y cuando yo salí del gobierno hice como una lista de libros que quería leer. Yo había comprado esa novela El Gato Pardo de Giuseppe de Lampedusa hace mucho tiempo en Buenos Aires. Y nunca la había leído. Había leído a partes aquí y allá, eso que uno lee un fragmento, abrí una página. Y la leí en Semana Santa, recuerdo. Y la leí y me interesé por el personaje, me interesé por la historia, porque es una novela histórica sobre el cambio y el cambio frustrado en el siglo XIX de Italia y lo que pasa después de que el cambio se frustra, que es el ascenso del fascismo. Y me pareció que es una novela que traía una advertencia, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Y son promesas grandilocuentes de cambio que se terminan enfrentando a la ineficacia, en este caso de las democracias, y que le abren la puerta a ideologías políticas extremas. Y eso no solamente podría ocurrir en Colombia, sino que está ocurriendo en buena parte del mundo. Ya estamos viendo lo que ha ocurrido en algunos países, por ejemplo, del este de Europa. Entonces hay una partecita por allá, creo que es el final del capítulo 2, donde trae a cuento esta novela y lo utiliza como advertencia, ¿no? Sí, porque eso puede ser como una reacción, tal vez, es decir, ese resultado podría ser una reacción, pero también usted menciona dentro del libro lo que dice usted, una relación difícil de Petro con los límites al poder, con los pesos y los contrapesos. Eso, por otro lado, también usted cree, con lo que alcanzó a conocer a Gustavo Petro, que él sería capaz de quedarse en el poder, pasando por encima de las formas democráticas. Como hay dos preguntas, no voy a responder. La primera, esa reacción que podría darse no es solamente ficción, no es solamente una novela, una interpretación de una novela, tiene alguna base fáctica. Y los últimos datos de esta encuesta de opinión política Latinobarómetro, que fueron citados entre otros por la revista inglesa The Economist, muestran unas ciertas tendencias autoritarias en la opinión pública en América Latina. Entonces son preocupantes, esa es la primera parte. La segunda es una pregunta reiterada que me han hecho muchas veces sobre un rompimiento institucional de parte del presidente Petro. Yo no creo que vaya a ser de esa manera, o sea, que él va a tratar de quedarse a la fuerza, no se le permitiría la Corte Constitucional. Yo creo que los pesos y contrapesos institucionales de nuestro país son suficientemente fuertes para evitar ese escenario. Lo que sí podrían pasar son algunos enfrentamientos, y quizás el que yo más temo, y que está descrito en el libro, en otro de los capítulos, es
un enfrentamiento con el Congreso. No es que el presidente Petro vaya a cerrar el Congreso, es que va a tener un enfrentamiento donde va a tratar de poner la opinión pública en contra del Congreso y se va a instalar rápidamente en una narrativa de no me dejaron, el Congreso no me dejó, y el Congreso que representa, voy a abrir comillas aquí en un supuesto hipotético discurso, que representa los poderes oligárquicos, simplemente no quiere el cambio. Y eso va a llevar a una polarización, una crispación política que no le conviene al país. Sí, es parte de su narrativa, como usted lo dice, la narrativa no tenemos en un sistema presidencialista la forma de resolver ese enfrentamiento, porque si fuera un sistema parlamentario, pues se resuelve, aquí no. Y entonces, ¿cómo va a resolverse? Con polarización política y un ambiente crispado, que en un país violento como Colombia no es una buena idea. Por eso yo digo también, Luz María, en otra parte, que la paz total también necesita de la paz política. Esto necesita decir la búsqueda de acuerdos permanentes, necesita el diálogo, necesita volver a reinstalar una coalición. Eso sería el escenario ideal para mí. En el discurso del 20 de julio en el Congreso, el presidente Petro tuvo un tono conciliador, pero no planteó de manera precisa, de manera clara, como yo creí que lo iba a hacer, una estrategia para volver a tener una coalición más o menos operante en el Congreso que permita la aprobación de algunas reformas, porque yo también creo que el país necesita reformas. Bueno, en su capacidad visionaria. No creo que podamos instalarnos rápidamente en una defensa acérrima del status quo. Yo creo que eso no le conviene a Colombia. Sí, tampoco. Pero esto que usted dice que él quiere, que va a instaurar en su narrativa el tema de no me dejaron, pues escuché el podcast, la entrevista que le hizo María Jimena Duzán al presidente con motivo del 20 de julio, y el presidente precisamente empieza a decir, esta época de la historia pasará como el que no dejaron hacer el cambio, que serán señalados por la historia los que no dejaron hacer el cambio. Un poco vendiendo la idea de que sus reformas todas son muy buenas, pero pues, como usted dice, hay cosas que hay que hacer, pero no necesariamente esas serán las reformas adecuadas. Pero antes de terminar, quería hacerle una pregunta ya. ¿Usted aprendió algo para su futuro político de este paso por el gobierno? ¿De pronto le ha hecho reflexionar que ser presidente no es el camino? ¿O qué sacó de toda esa experiencia? No solamente de mi paso por el gobierno, sino de cuando renuncio a la Universidad de los Andes y entro en una campaña presidencial sin tener una experiencia en la política electoral, con una historia política no plenamente consolidada, porque yo había tenido unas promesas de apoyo del Partido Liberal, del Partido Verde, pero eso no se dio. Una primera conclusión que yo puedo sacar, María, es que construir una personalidad política es mucho más difícil de lo que yo he anticipado. Es difícil y es complejo. Otra que no he logrado en mi mente consolidar plenamente, María, es si yo quiero volver a la política electoral en estas democracias mediatizadas complejas que tenemos. Este libro no tiene, y lo digo, no me van a creer, pero no tiene una intención electoral. Alguien dijo que está lanzando la campaña y todo, para nada. Yo creo que habría sido incluso más fácil no escribir y no meterme en estos líos si yo tuviera pues un interés. No, y quien político lo lee de pronto llega a la conclusión distinta a la que usted, es decir, uno lo lee y dice, no, con todo esta honestidad, porque realmente usted hace un acercamiento muy honesto al poder. Y entonces uno siente que hay una dificultad para usted decir, ¿cómo voy a hacer esto que por ejemplo, hace Gustavo Petro, que es todo esto de la retórica, lo simbólico, el prometer y sin la discusión, que es lo que finalmente atrae los votos, ¿no? Es decir, un poco contrasta con lo que fue su campaña, que usted más o menos interlocutaba como con ciertas élites políticas, pues élites que entienden el Estado de una manera, en teoría, más honesta, pues sin querer agraviar a los otros. El libro termina con una idea todavía esbozada, me falta quizás consolidarla más, que yo llamo el humanismo en la política, ¿no? Y cuando yo pienso en eso, ahí está el escepticismo y cierta distancia escéptica con el poder. Yo creo que los mejores gobernantes siempre van a ser aquellos que tienen una distancia escéptica con el poder, que entienden de antemano los límites de la política, entienden de antemano los límites del Estado, entienden las complejidades del cambio.
Y digo que esta reflexión no está plenamente consolidada porque mi experiencia como político es que si uno tiene ese discurso sobre los límites del poder y las complejidades de la política, probablemente nunca va a ganar una elección. Y cómo conciliar esa forma de honestidad con acceder al poder es algo sobre lo que yo no tengo una respuesta definitiva, María, es muy difícil. Pero tampoco uno quisiera resignarse, es decir, entonces la única vía posible al poder es la demagogia, esto es prometer lo que no puede cumplirse y degradar el debate público, que termina en última instancia acabando con la confianza ya poca en las democracias. Esa es la reflexión que yo he tenido de manera permanente y no hay una respuesta definitiva, no solamente creo que en mi caso, sino en general. Sí, de hecho, usted en otra de sus frases fuertes dice: mi idea de liderazgo humanista no creo que sea compatible con la visión del gobierno que lidera el presidente Petro. Pues bueno, doctor Alejandro Gaviria, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación de Charlas de Domingo. Creo que pues invito a todos a que lean el libro. Siempre es bueno reflexionar sobre el poder, el gobierno, lo que está pasando en el país, y este libro es bastante ilustrativo. Gracias, Luz María, a ti por la invitación y muchas gracias a quienes nos han escuchado.